Construyes muchos buques de guerra transformadores y resultan ser solo dolores de cabeza. Historia de los buques de combate litoral. Prometieron misiones flexibles, tripulaciones pequeñas y velocidad, pero fallaron por maquinaria frágil, capacidades canceladas y retiros anticipados. Eso pareció una disculpa. No solo fueron problemas iniciales, era una filosofía que pedía a barcos pequeños hacer grandes trabajos de forma económica e indefinida. ¿El resultado? La Marina reduce su flota aunque recibe nuevos cascos y los pocos útiles se reasignan al único trabajo que aún cumplen bien. Si hay algo positivo, es esto. Los Bros han aprendido que el siguiente paso no es otro experimento científico, sino una fragata básica, la clase Constellation, diseñada para pelear hasta el final y realmente estar presente cuando empiecen los disparos. Y exactamente como pasamos de un folleto brillante a una retirada estratégica. Bueno, vamos a averiguarlo. El sueño. Al cambiar de milenio, los planificadores estratégicos de la Marina de los Estados Unidos estaban pensando en el futuro y enfrentando una idea bastante incómoda. ¿Y si sus enormes destructores y cruceros, que en ese entonces eran el pilar de la flota, simplemente no fueran los barcos adecuados para la próxima guerra? La revisión de defensa cuatrienal del Pentágono en 2001 lo dejó claro. La Marina necesitaba barcos que pudieran moverse en las sombras, combatir lanchas rápidas en enjambre, detectar submarinos ocultos en las zonas litorales y limpiar minas de las rutas marítimas. La flota de aguas azules debía aprender a luchar en aguas marrones. Aquí entra en escena el buque de combate litoral, o buque de combate litoral como lo llamaremos de ahora en adelante. Una supuesta revolución en la guerra naval que iba a lograr todo eso con mucho éxito. De hecho, el almirante Bern Clark, entonces jefe de operaciones navales, lo promovió con fervor casi evangélico. Su visión, Poder Naval 21, se centraba en velocidad, agilidad y la nueva palabra de moda, modularidad. En vez de un buque de guerra multifunción, habría una estructura central tipo C con paquetes de misión intercambiables y listos para usar. La mayor parte de la utilidad, pero en una fracción del tamaño. Una semana podría estar cazando minas, la siguiente podría estar persiguiendo submarinos, la siguiente destruyendo lanchas piratas y, bueno, así sucesivamente. Y en teoría sonaba brillante. En folletos y presentaciones de contratistas, los barcos se promocionaban como muy rápidos, superando los 40 nudos, algo inusual para buques de combate de superficie. Eso solía ser exclusivo de aerodeslizadores e hidroalas hiperespecializados. Su escaso calado también significaría que podrían entrar en puertos poco profundos y navegar por ríos de poca profundidad. Incluso un destructor clase Burke de tamaño modesto no podría abordarlo. La tripulación sería pequeña, solo 40 a 50 marineros capaces de operar el barco. Con una automatización casi de ciencia ficción, sus despliegues serían igual de radicales. Ya sabes, la forma normal de hacer las cosas, donde un marinero es asignado a un barco por un periodo prolongado de tiempo y básicamente eso es todo. El buque de combate litoral planeaba usar el modelo de tripulación TRIS-2-1. 3 grupos rotativos operarían 2 barcos, asegurando que uno estuviera siempre desplegado durante rotaciones de 16 meses. Esto implicaba que la Marina tendría un 50% más de cascos activos en el mar, según estimaciones. Y emplear menos marineros maximizando la presencia de la flota con presupuesto limitado. Toda ambición tiene escépticos, y el buque de combate litoral no fue la excepción. Por ejemplo, ya en 2001, cuando el teniente Juan Baggett, en su tesis de la Escuela de Posgrado Naval titulada Análisis logístico del buque de combate litoral, operando de forma independiente en el Pacífico, advertía que toda la idea podría estar adelantándose a la dura realidad de la resistencia y la logística. Su hoja de cálculo indicaba que los pequeños barcos en C consumirían combustible como autos deportivos a alta velocidad. Además, las 1500 millas náuticas de alcance a máxima velocidad que se anunciaban eran en realidad una fantasía. Sin embargo, tales advertencias fueron ignoradas, así que la Marina siguió adelante. Se encargaron 2 diseños competidores, el monocasco Freedom Class de acero de Lockheed Martin y el trimarán Independence Class de aluminio de Austal, Estados Unidos de América. Ambos lucían futuristas, baratos y rápidos de construir. Tan baratos y rápidos de hacer que casi se consideraban desechables. En ese tiempo, el sueño era muy seductor. Barcos patrullaban las costas, enfrentándose a piratas, submarinos y minas, mientras portaaviones y destructores se mantenían seguros en alta mar. Qué lástima que ese sueño se convirtiera en una verdadera pesadilla. La construcción. Pero antes de entrar en eso, construyamos un poco de historia. Y no es nada, sino una historia rápida.
El programa Buque de Combate Litoral solo se inició el 1 de noviembre de 2001 cuando la Marina anunció que reemplazaría el cancelado proyecto de Destructor 21 con un nuevo programa de futuros combatientes de superficie. Una familia de 3 barcos, el destructor DDX, la clase Symbol, el crucero CGX, luego cancelado, y el buque de combate Litoral. Y para mayo de 2004 ya se estaba invirtiendo dinero y se estaban encendiendo las luces. Luz verde, ya que tanto Lockheed Martin como Austal recibieron la orden de continuar con el desarrollo adecuado. Exteriormente, la Marina también estaba actuando de manera bastante sensata. Porque en ese momento las clases Independencia y Libertad solo estaban en fase de prototipo. 2 visiones radicalmente diferentes que tendrían que demostrarse en el mar. Así se juzgaría, eliminando la menos favorable, y la ganadora pasaría a producción en serie. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2019 de Ronald O'Rourke indicó que la clase Freedom de Lockheed Martin era la más convencional. Con casco, monocasco de acero, semiplaneador y superestructura de aluminio, parecía un primo más elegante de las fragatas actuales de la Marina. Con 378 pies de largo y 57 de ancho, desplazaba 3.400 toneladas y alcanzaba 47 nudos con su planta diésel y turbina de gas. El diseño también enfatizaba la compacidad y una alta velocidad de sprint, con su forma de casco más delgada, pensada para cortar el agua como una lancha rápida. Sin embargo, esto implicaba menos espacio en cubierta, menor volumen interno y un sistema de propulsión con engranajes complejos para alternar turbinas y motores diésel. En cambio, la clase Independencia de Austal se veía muy moderna. Con 418 pies de largo y hecha totalmente de aluminio, la trimarán distribuía su peso en 3 cascos delgados, logrando un impresionante ancho de 104 pies. Eso creó la mayor cubierta de vuelo en un buque estadounidense fuera de un portaaviones. De hecho, combatientes de superficie y una bahía de misión cavernosa debajo para vehículos, contenedores o sistemas no tripulados. El casco trimarán también ofrecía estabilidad a altas velocidades y en mares agitados. Sin embargo, el aluminio, más blando y flexible que el acero, generó dudas sobre su supervivencia bajo fuego enemigo. Sin embargo, la velocidad máxima era menor en comparación con la clase Freedom, ya que una Independence alcanzaba un máximo de 44 nudos. Entonces, ¿cuál diseño terminó emergiendo como el vencedor? Sin duda quieres saberlo. Y la respuesta a eso es sí. El primer Clase Freedom, líder homónimo, fue votado en 2006 y comisionado en 2008 junto con el primer Clase Independence. Un líder de clase con el mismo nombre llegó después, fue votado en 2008 y comisionado en 2010. Ambos se entregaron tarde y presentaron muchos problemas en sus sistemas. Pero lo peor fue que ambos superaron mucho el presupuesto, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Los primeros barcos de ambas clases costaron alrededor de $500 millones. ¿Eso fue en dólares de esa época, no actuales? Eso se comparaba con una estimación original de unos $220 millones cada uno. Y esas cifras tampoco incluyen el costo de adquirir esos sofisticados módulos de misión. Es algo caro. ¿Por qué la Marina los siguió construyendo? En 3 palabras: política, empleos e inercia. Bueno, serían 4 si cuentas el I, Jorge lo escribió hoy. Básicamente, en vez de elegir al ganador, como era el plan original, los políticos presionaron al servicio para mantener vivas ambas variantes. Eso duplicó los gastos generales, 2 líneas de entrenamiento, cadenas de suministro y logísticas distintas. El senador Richard Shelby de Alabama siempre buscó victorias para su estado, que construyó el Independence. Fue fundamental para impulsar el llamado acuerdo de compra dual que garantizaría que el trabajo se enviara a sus electores. Como informó Megan Rose de ProPublica, lo que empezó como competencia entre astilleros se volvió un compromiso permanente. Uno que ofrecía el doble de contratos, pero también el doble de problemas. Además, se comprometieron igual de rápido. Los primeros contratos de compra por bloques se otorgaron en 2010 para 20 barcos, 10 de cada clase. Eso aseguró miles de millones de dólares antes de que un solo buque de combate litoral demostrara su capacidad operativa. En 2015, el secretario de Defensa Ash Carter redujo el programa a 40 cascos en vez de los 55 planeados. Pero incluso eso resultó ser optimista. Cuando todo estuvo dicho y hecho y se hicieron los conteos finales, se autorizaron en total 35 buques de combate litoral. Muchos pensaron que era excesivo. Finalmente se dividieron casi igual: 17 Freedom y 18 Independence. Los últimos barcos apenas entran en servicio casi 20 años después de iniciado el programa. El barco final, Pierre, una variante Independence, fue votado en agosto de 2024 y aún espera entrar en servicio.
Se gastaron miles de millones, se invirtieron décadas, y todo para una flota de barcos que estaban destinados a redefinir la guerra litoral, pero que terminaron siendo considerados fracasos totales. La realidad. Ahora vamos al meollo. ¿Por qué fracasaron exactamente? Bueno, el costo, como ya vimos, ciertamente fue parte del problema, pero hay mucho más que solo eso. No es como si el ejército de Estados Unidos temiera exceder el presupuesto, siempre y cuando lo que absorba todo ese capital entregue resultados realmente buenos. Sin embargo, el buque de combate litoral ni siquiera logró eso porque simplemente no funciona. Su confiabilidad es absolutamente terrible. Por ejemplo, el Milwaukee, tercer barco de la clase Freedom construido, fue puesta en servicio en noviembre de 2015 y 3 semanas después quedó a la deriva frente a Virginia por una falla catastrófica en el engranaje combinador. Eso es una pieza de maquinaria que combina la potencia de las turbinas de gas y los motores diésel del barco, lo que permite alcanzar esas grandes velocidades. Como dijo Megan Rose tras entrevistar a la tripulación del Milwaukee, si el Milwaukee fuera un auto nuevo, sería como si se apagara al salir de la agencia. Pero al menos pudieron arreglar ese problema, ¿no? ¿Seguro? Claro, costaría algo de dinero, pero al menos así obtendrían una línea de servicio productiva, ¿no? Pues no, porque, como dijo el almirante Mike Gilday, jefe de operaciones navales, en 2020 y 2021, al hablar con la prensa, citándolo aquí. El engranaje de combinación es quizá el mayor reto de ingeniería que he visto en cualquier barco desde que estoy en la Marina. Los detalles sobre por qué fue tan desafiante los dio el contraalmirante Casey Mott en ese mismo año, citándolo. Es un mecanismo complejo del engranaje, solo la parte forense. Eso tuvo que hacerlo el equipo para determinar dónde ocurrió la falla, específicamente en el diseño. ¿Por qué ocurrió la falla? Para confirmar que esa era la causa raíz. Para analizar una modificación en el engranaje que previniera esas causas raíz en el futuro, lo cual es algo difícil de hacer en un engranaje ya existente. Y luego asegurarse de que esa solución permita la operación completa y que el barco pueda hacer lo que se supone que debe hacer. Todo ese esfuerzo técnico fue complejo, es la mejor forma de decirlo. Ese tipo habla en una sola oración larga. Lockheed Martin afirmó lo contrario, pero los problemas con el engranaje combinado de Milwaukee no fueron aislados ni se resolvieron en barcos posteriores. El engranaje combinado del Fort Worth falló en Singapur en enero de 2016, el del Little Rock en su primer despliegue en marzo de 2020 y el del Detroit en el Caribe en noviembre de 2020. Y ese es solo un problema en una clase. Aún hay más para los Independencers. Sus sofisticados sistemas de propulsión por chorro de agua, que absorben y expulsan agua a través de una tobera en la popa, resultaron temperamentales. Por ejemplo, el Canados quedó inutilizable durante un crucero por el Pacífico Occidental en 2016, tras varias fallas menores, y tuvo que regresar lentamente a Hawái en vez de mostrar la bandera en Asia. El de Jackson se averió el mismo año durante una prueba de choque a parada total, sin llegar al punto de una falla total, pero deteniéndola repetidamente. Montgomery fue especialmente desafortunada, pues en un solo día de septiembre de 2016, durante una prueba de mar, fallaron sus chorros de agua y el motor. Pero volviendo a las Freedoms, porque cuando sus engranajes combinados se estaban destrozando, los motores conectados a ellos también estaban dando muchísimos problemas. La Freedom perdió toda su energía en julio de 2013 durante un despliegue en Singapur. En julio de 2016, perdió su motor diésel número 2 tras la entrada de agua de mar en el sistema de lubricación. Tampoco podemos olvidar los cascos frágiles de la Independencia, que siempre se agrietan y corroen. Montgomery tuvo una colisión menor con ATAG en octubre de 2016, agrietando una costura del casco. Y un par de semanas después, chocó contra una esclusa en el Canal de Panamá, abriendo una grieta de 18 pulgadas. En febrero de 2011, la Independencia presentó corrosión galvánica severa en los 4 canales de chorros de agua. Y si recuerdas, ella fue puesta en servicio en 2010, solo un año. Y por si todo eso no fuera lo suficientemente malo, ¿recuerdas esos módulos de misión, el supuesto corazón de todo el concepto buque de combate litoral que se suponía reduciría el tamaño de los buques sin comprometer ninguna de sus capacidades? ¡Qué sorpresa! Pero tampoco fueron tan buenos. Excedieron el presupuesto y decepcionaron. El paquete de guerra antisubmarina, probablemente el más importante, está diseñado para disuadir a los submarinos chinos. Bueno, nunca se materializó. Primero solo fue el aspecto del dron sonar no tripulado lo que se canceló. Eso fue en 2016, tras invertir cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo, y en 2021 se canceló el módulo. Como dijo secamente United States Naval Institute News, el buque de combate litoral nunca realizará la misión de guerra antisubmarina. Luego están los módulos de guerra de minas.
Se suponía que reemplazaría a los dragaminas clase Avenger de la Marina de los años 80 y al final no lo hizo. Dependía del sistema remoto de búsqueda de minas, basado en el sumergible no tripulado Polybe LD, uno de 23 pies. Sin embargo, el director de pruebas y evaluación operacional del Pentágono lo consideró tan poco confiable que la Marina lo canceló. Reemplazo, el dron Knifefish solo logró capacidad operativa inicial en 2023. Por cierto, eso fue con una década de retraso. Mientras tanto, como señaló la Oficina de Responsabilidad Gubernamental en un informe de 2022, la brecha en las contramedidas contra minas de la flota simplemente quedó sin cubrir. El paquete de guerra de superficie fue el menos desastroso, aunque eso es un estándar muy bajo. Se agregaron cañones de 30 milímetros para complementar los de 57 milímetros y un lanzamisiles de corto alcance para enfrentar lanchas rápidas en enjambre, útil ante lanchas de la Guardia Revolucionaria iraní. Y bueno, eso es básicamente todo, aunque para ser justos, eso era todo para lo que estaba diseñado a enfrentar. Netfires, un sistema de misiles de largo alcance diseñado para mayor impacto, fue cancelado en 2010 Recién en 2019, el equipamiento finalmente recibió el misil de ataque naval de Raytheon, dándole por fin capacidades más allá del horizonte. Ahora podríamos seguir, pero ya entiendes la idea. En conjunto, el buque de combate litoral fue una historia de dos diseños y una sola conclusión. Ninguno pudo cumplir. La política. Muy bien, así que ya tocamos por encima el aspecto político del desastre del buque de combate litoral cuando hablábamos de la construcción. Regresemos y analicémoslo más a fondo, porque en realidad hay mucho más en juego en ese sentido que solo un senador de Alabama complicando las cosas mientras intenta asegurar empleos de manufactura para sus electores. Ray Mabus, secretario de la Marina de 2009 a 2016, era el principal respaldo al plan en Washington. Mabus no solo apoyó el L, sí, ese lo promovió con una especie de fervor evangélico. Él quería números, una flota que se viera impresionante en el papel. La cantidad tiene una calidad propia, era el mantra, y Mabus se aseguró de que los buques litorales siguieran saliendo de los astilleros. También desestimó a los críticos como nada más que la asociación Illumini, es decir, un montón de viejos almirantes que nunca aceptaban nada nuevo y que simplemente estaban increíblemente aferrados a sus costumbres. En el bautizo del Jackson en 2011 incluso proclamó que el buque de combate litoral era, cito, la peor pesadilla de un narcotraficante, la peor pesadilla de un submarino. La peor pesadilla de cualquiera que quiera hacerle daño a Estados Unidos. Y claro, para ese momento la verdadera magnitud de los problemas aún no se había manifestado realmente. Había suficientes problemas al observar las independencias ucranianas como para desalentar la emisión de declaraciones tan audaces y atrevidas. Sin embargo, en la Marina el ambiente era más sombrío. Lejos de tener la cabeza metida en su propio trasero, como sugirió el señor Mabus, los altos mandos en realidad estaban muy conscientes de los problemas. Por ejemplo, el contraalmirante Sam Pérez redactó en 2012 un memorando clasificado que criticaba todo el concepto. Los barcos estaban mal armados, sus tripulaciones saturadas y los módulos intercambiables eran solo una fantasía logística. Su conclusión fue condenatoria. El buque de combate litoral solo podía combatir realistamente contra botes pequeños, rápidos y poco armados. Útil contra piratas, tal vez, pero inútil en una guerra de verdad. El informe nunca vio la luz del día, al menos de inmediato, obviamente. ¿O de qué otra manera estaríamos hablando de esto hoy? Por su honestidad, Pérez fue enviado a un puesto diplomático y sus críticas ignoradas. No estaba solo. En 2013, el contraalmirante Tom Copeman recomendó que la Marina limitara la producción de buque de combate litoral y retomara la compra de buques de combate más resistentes. Cuando se filtró, la oficina de Mabus pasó a la ofensiva. Copeman, como Pérez, fue relegado y tuvo que retirarse antes de tiempo. Y luego también está el papel de Lockheed Martin y Austral, porque fueron muy proactivos al venderle las virtudes del buque de combate litoral a los políticos. Gastaron millones en lobby en el Congreso para mantener la marca buque de combate litoral ligada a estrellas y franjas. Incluso las estaciones del metro de Washington estaban llenas de anuncios sobre los pequeños barcos transformadores. Los periódicos locales en Alabama y Wisconsin publicaban historias sobre empleos creados y familias alimentadas. Algunas personas llamarían a esto corrupción. Definitivamente nosotros no, porque el departamento legal de Lockheed Martin nos da miedo. Por eso creemos que son increíbles y nunca han hecho nada mal. Los queremos. Para mediados de 2010, el LC solo debía ser políticamente apto para navegar, no realmente apto para hacerlo. Pasarían años antes de que la actitud predominante se agriara, y vaya que sí se agrió.
La retirada. Los primeros buques de combate litoral debían durar 25 años, pero algunos no alcanzaron ni 10. A inicios de 2020, la Marina reconoció discretamente lo que muchos oficiales ya sabían y decían desde hace años. El buque de combate litoral y sus clases no podían ganar una guerra contra un adversario similar. Admitido eso, solo faltaba decidir qué tan rápido reducir sus pérdidas. Y resulta que eso fue prácticamente de inmediato. La reducción inició en 2021, cuando la Marina retiró el Freedom e Independence. Antes vistos como revolucionarios, ahora fueron descartados tras solo 13 y 11 años de servicio respectivamente. No los desmantelaron, no. En cambio, los trasladaron a la flota de reserva, una colección de barcos que tiene cosas ultra secretas y particularmente perecederas. Los sistemas se desmontan y se mantienen en un estado preservado para que puedan reactivarse si la situación geopolítica de repente se vuelve un poco aterradora. Tampoco eran solo ellos dos. Como en 2022, la Marina sorprendió a los legisladores al proponer devolver 9 clases Freedom más, algunas con apenas medio decenio de antigüedad. La razón fue directa. Como dijo el almirante Jill Dye al Congreso, arreglar el defecto del engranaje combinado de la clase no era rentable. Construir cosas nuevas que funcionen sería más barato que adecuarlas Freedom. Pero esa franqueza no salvó a la Marina de un intenso interrogatorio. En una famosa sesión del Comité de Servicios Armados, la representante Jackie Spa mostró un gráfico de la flota buque de combate litoral con limones amarillos y dijo: tenemos una flota de barcos buque de combate litoral limón. ¿Gastamos miles de millones en esta flota? Cuando no pueden ayudarnos a enfrentar nuestra mayor amenaza, China y Rusia. Los únicos beneficiados son los contratistas que la Marina necesita para mantener estos barcos. Fin de la cita. A pesar de los numerosos problemas ya públicos y discutidos, algunos dudaron y miembros del Congreso argumentaron que los barcos aún podrían servir en teatros de menor amenaza, mencionando patrullas antidrogas en el Caribe, donde Sioux City interceptó drogas valuadas en $500 millones en operaciones con la Cuarta Flota. Algunos sugirieron transferir los cascos a aliados. Las armadas latinoamericanas dijeron que aceptarían un barco con gran cubierta de vuelo y buen cañón, aunque los módulos no funcionaran. Como indicó Ronald O'Rourke en 2019, las ventas al extranjero buscaban suavizar los excesos del programa. Desde su inicio, también había una buena razón detrás de esta idea. Arabia Saudita compró en 2022 4 buques de combate de superficie multimisión, versión de exportación de la clase Independencia por alguna razón. Así que claramente había cierto grado de interés extranjero. Sin embargo, esas ideas nunca salvarían a los buques de combate litoral, ya que la Marina realmente quería deshacerse de ellos. Y cada vez más, con la mala prensa acumulándose, encontraron aliados políticos dispuestos a ayudarlos a dar el golpe de gracia. Actualmente, 7 de los 35 vehículos, el 20%, ya están fuera de servicio. Recuerda que aún faltan embarcaciones por entrar en servicio. Y si te preguntas cuándo llegará el final, probablemente los ligas de campeones de soccer seguirán ahí, aunque en una forma mucho más reducida. Hasta la década de 2040, la Marina solo quiere deshacerse de los Freedom, sobre todo de los primeros cascos, porque toquemos madera, parece que desde Minneapolis St. Paul, en la 11ª unidad, por fin resolvieron los problemas del engranaje de combinación. La 11ª unidad, Jesucristo, nada está escrito en piedra. Pero los analistas parecen estar bastante de acuerdo en decir que esas libertades clasificadas podrían razonablemente seguir en servicio hasta mediados o finales de la década de 2030. Eso, como ya habrás deducido, significa que la independencia se mantendrá hasta la década de 2040. Esto se debe a que la Marina los integra en su nueva misión de contramedidas de minas, que logró capacidad operativa en 2023 y se desplegó en 2025. Esa necesidad operativa incentiva mantener un núcleo de esos barcos hasta la década de 2030 o incluso 2040. De acuerdo con eso, la interpretación de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el último plan a 30 años de la Marina muestra que la flota mantendrá alrededor de 25 buques de combate litoral, en su mayoría de la clase Independencia, en servicio hasta aproximadamente 2041. Después bajará cuando empiecen las jubilaciones. Una trayectoria que coincide con la vida útil nominal, pero permite recortes anticipados si cambian costos o prioridades. Básicamente, espera que los que son realmente cómicos y que no pueden durar 5 minutos sin romperse se vayan en los próximos años. Quienes estén a la altura probablemente completarán su vida útil en servicio. El barco que la Marina no quiere está siendo forzado a cumplir un papel que solo puede llenar gracias a su hoja de especificaciones increíblemente sobrevalorada. Y francamente, dadas las problemáticas que tuvo el programa LCS, eso no sería precisamente un final deshonroso para su historia.
¿Qué sigue después de esto? No será otra solución milagrosa o fantasía de PowerPoint. Va a ser un buque de guerra tradicional aburrido y clásico que realmente haga el trabajo. La clase Constelación. De hecho, están siendo tan cuidadosos que la Constelación ni siquiera es un diseño completamente nuevo salido del astillero. Está basada en el diseño FREMM franco-italiano, en servicio con las armadas de Italia, Francia, Marruecos y Egipto, y se espera que Indonesia y Grecia las reciban pronto. En resumen, Estados Unidos planea reforzar esa base probada para ajustarla a sus necesidades. Estructuras más pesadas y márgenes de supervivencia ante impactos. Un sistema de combate derivado de Aegis, Combats 21 en lugar de uno personalizado, y el radar SPX-6 IT-3 Enterprise para integrarse con la flota. Las armas son sensatas y suficientes. 32 celdas del sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para misiones, SM-2 y RAM 162. 16 misiles navales de ataque desde contenedores para golpes más allá del horizonte, un cañón Mark 110 de 57 milímetros al frente y sistema de misiles RAM 116 Rolling Airframe para defensa cercana. Las Constellation tendrán una planta de energía exclusiva para Estados Unidos, una turbina de gas General Electric LM 2500. En cuanto al rendimiento, espera 26 nudos a máxima velocidad y una autonomía Kamal de 6.000 millas náuticas a 16 nudos. En cuanto a cuántos y cuándo, el plan es deliberadamente incremental. La Marina comenzó a comprar en el año fiscal 2020 y para 2024 se financiaron 6 barcos. En resumen, hasta el momento de escribir esto, esperan tener 20 cuando todo esté dicho y hecho. Y ese es el verdadero final de la saga de Ligas de Campeones de Soccer. No es absolución, sino evasión. La Marina reemplaza una idea ingeniosa fallida por una fragata convencional que probablemente funcionará. Gracias por vernos.